Apreciados hermanos y amigos, una vez más les saluda el pastor Luis Aguiluz. En esta oportunidad para compartir la lección de la escuela sabática para esta semana, con la cual se titula La lectura de la palabra. Recordemos, estamos estudiando este trimestre la lección relacionada con los libros de Esdras y Nehemías. Hermosas experiencias de estos hombres de Dios que llevaron al pueblo a la reconstrucción de su ciudad, de su templo, de sus murallas, y de esta manera volver a cumplir las promesas que Dios tenía para ellos. En esta semana se enfoca en cómo el Señor guía al pueblo a través de su palabra, y cuando el pueblo busca tener un conocimiento de Dios a través de la palabra, las bendiciones de Dios llegan de manera abundantes. Muy bien, vamos a leer el versículo para esta semana. El versículo de memoria se encuentra en Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué hermoso texto, el cual nos mueve a que cuando uno estudia la palabra de Dios, tiene que buscar que se entienda, tenga sentido, tenga la profundidad necesaria para que llegue hasta nuestro ser. No superficialmente, no de una manera formal o ritual o solamente por cumplir, sino de tal manera que llene nuestro ser, que nos lleve a tener una relación estrecha con Dios. Muy bien, la lección de esta semana nos lleva a un punto en el cual el pueblo estaba ya feliz, habían completado la reconstrucción del muro, ya habían completado las murallas, ahora ellos se habían posesionado de la ciudad, estaban viviendo entre las murallas, y los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, real, que a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades y del odio que se habían presentado en contra de los israelitas, aún así habían completado la obra. Qué hermoso es saber que Dios cuida a sus hijos, que Dios los protege cuando nosotros, como parte del pueblo de Dios, ponemos nuestra confianza en Él. Dios va a darnos los medios, los recursos, la energía. Dios nos va a dar el poder necesario para completar la obra que Él nos ha encargado a realizar. No debemos de dudar. Es un Dios poderoso. No debemos desconfiar. Dios es un Dios real. El enemigo va a poner todo tipo de trabas, obstáculos, dificultades, pero mi querido amigo, recuerda que cuando nosotros nos ponemos del lado de Dios, todas las cosas son posibles. Todas las cosas se pueden llegar a realizar. El pueblo de Dios en esta oportunidad había perseverado, había protegido a su familia, había estado trabajando y a la vez también había estado siendo fiel a Dios. El liderazgo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel habían llegado a un final feliz. Ellos habían puesto sus ojos en ver todos estos logros realizados y ahora estaban felices de que todo esto realmente era una realidad. Entonces, el pueblo se congrega, el pueblo le pide a Esdras que les lea la palabra de Dios. Dice el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes. El séptimo mes es el mes de Tisri. Quizá es el mes más importante para los israelitas, ya que este mes está dedicado para la fiesta de las trompetas, que como sabemos es la preparación para el juicio de Dios. También está el día de la expiación, que es el día del juicio en sí mismo, el 10º día del mes.
Y también en este mes está la fiesta de los tabernáculos, que se recuerda la liberación de Egipto y cómo Dios proveyó para ellos. Y esto era el 15 del mes. Esta fecha tan especial, tan oportuna, conmemorar tantos eventos importantes dentro del pueblo de Israel, ahora le piden a Esdras que por favor trajese el libro de la ley, que se los leyese. Ellos se reunieron como un solo hombre. Esto muestra un espíritu de unidad, un espíritu de compañerismo, un espíritu de familia, lo cual nosotros también deberíamos experimentar hoy en día. Unidad es lo que falta. Si la unidad fuera una realidad, el Espíritu Santo hubiese descendido sobre todos nosotros, pero nos falta todavía tener esa unidad plena que Dios quiere de nosotros, que Jesús oró allí en Juan 17 antes de ascender a los cielos, para que el pueblo estuviese unido, para que el pueblo de Dios fuese uno solo, compacto, fortalecido. Eso es lo que nos falta y es lo que necesitamos hoy en día, buscar que el Señor nos una, buscar de que limemos asperezas, diferencias y nos unamos. Moisés había leído también esas mismas leyes al pueblo de Dios en el pasado. Ahora Esdras se la estaba leyendo y el pueblo estaba con hambre, con deseo de escuchar la palabra de Dios. Dice que cuando Esdras leyó, el pueblo se deleitó escuchando la voz de Dios. A través de las historias, canciones, poemas, bendiciones y leyes, se les recordó sus dificultades al seguir a Dios, pero también la fidelidad que de Dios hacia el pueblo. La Torá, que incluye la ley, que incluye los 5 primeros libros, ahí está la historia del pueblo de Dios y cómo Dios lo dirigió, lo cuidó, lo protegió en las diferentes circunstancias por las que pasó. Allí ellos encuentran su identidad y sus raíces. Y eso es algo importante. Nosotros también tenemos que tener presente cuál es nuestra raíz. Tenemos que buscar nuestra identidad como pueblo. Cuando nosotros conocemos nuestras raíces, nuestra historia, nuestros pioneros, nos afincamos más, nos afianzamos más, solidificamos nuestra fe, tenemos buena base. Es importante que nosotros busquemos a la iglesia, al pueblo, a la congregación, para que echen raíces y se identifique plenamente. Cuando nosotros estamos identificados con Dios, es más difícil que el enemigo nos mueva de nuestra posición. Vamos a ser zarandeados, pero podemos mantenernos firmes cuando estamos creyendo y conociendo a aquel que es nuestro Señor y Creador. El hecho de que el pueblo deseara escuchar la palabra de Dios probablemente no fue el resultado espontáneo. Posiblemente fue porque Esdras había estado leyéndoles y enseñándoles la palabra de Dios desde que llegó a Jerusalén. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, es importante que nosotros le leamos, le compartamos la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros hijos, porque la semilla que se siembra a su tiempo dará su fruto. Nuestros niños tienen una mente muy absorbente, muy especial. A veces parece que no se dan cuenta, pero ellos están grabando en su mentecita todo aquello que escuchan, que ven, que experimentan. Y estas cosas van formando su futuro. Así que es importante que nosotros sembremos la semilla en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Cuando el pueblo de Dios estuvo escuchando la palabra, ellos recibieron la palabra en su propio lenguaje. Frases como explicaban su sentido y de modo que entendiesen la lectura, indican de que posiblemente ellos, habiendo estado en Babilonia tanto tiempo, habían aprendido el arameo y ahora posiblemente se le estaba leyendo la palabra de Dios en hebreo. Y algunos, especialmente los más jóvenes, no conocían este idioma en su perfección o ya no lo usaban. Entonces, una de las posibilidades es que se les estuviese traduciendo. Otra posibilidad es que se les estuviese dando una interpretación para que ellos comprendieran lo que se estaba leyendo. Encontramos también aquí dentro de esta
experiencia del pueblo de Israel, que el entendimiento de la palabra de Dios es importante para que uno pueda ponerlo en práctica en su vida. Si entendemos mal, practicamos una relación con Dios equivocada. Por eso es cuán importante es que nosotros entendamos, comprendamos, busquemos que alguien nos ayude, nos complemente, nos amplíe la visión de lo que es la palabra de Dios. No hay nada más importante que uno mismo tenga la experiencia con la palabra, pero también es importante que a veces alguien que tenga más experiencia nos enseñe a estudiar, nos enseñe a profundizar por nosotros mismos. Como protestantes, entendemos que los creyentes individuales deben conocer la palabra por sí mismos y que no debemos aceptar ciegamente la enseñanza de otros. Pero es importante que nosotros también escudriñemos, busquemos como los bereanos si lo que se nos está enseñando está conforme a la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros afiancemos nuestra fe en la palabra por nosotros mismos, que podamos dar respuesta a las preguntas que se nos hagan, que podamos dar muestra de nuestra fidelidad, de nuestra fe, de nuestras creencias a otros también. Es importante que sepamos cómo compartir la verdad. Y el pueblo, por supuesto, después de recibir la palabra de Dios, respondió con alegría, con entusiasmo, muy felices, con un amén, con un espíritu de aceptación, lo cual nos trae a nosotros también a la memoria la gran responsabilidad de la respuesta a Dios, a la oración, a la adoración. Debemos manifestar un espíritu de alegría, de gozo, de contentamiento. El pueblo de Dios en sus diferentes etapas ha pasado por diferentes circunstancias, diferentes alejamientos de Dios, pero cada vez que ha vuelto a Dios se ha visto un espíritu de gratitud. También nosotros, mis queridos hermanos y amigos, debemos manifestar espíritu de gratitud hoy en día. Cuando llega la palabra a nuestro corazón, debe haber un espíritu de gozo y regocijo, pero también de reconocimiento de nuestros pecados. El pueblo dice que lloró. El pueblo sintió que había transgredido los mandamientos de Dios y sintió en su corazón que necesitaban experimentar un cambio, una transformación de sus vidas. Dios quiere que nosotros nos llenemos de gozo. El Señor quiere que disfrutemos al 100% las bendiciones que Él nos da. El Señor nos dice que es vida, pero vida en abundancia. Y a veces nosotros nos quedamos con la vida nomás y no buscamos esa abundancia que el Señor quiere ofrecer a aquellos que están dispuestos a entregarle su vida a Él. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, transforma nuestra vida, nos hace una persona diferente. El pueblo buscó de corazón a Dios. El pueblo buscó ser transformado por Dios. Pero mis queridos amigos y hermanos, esto no es algo que debe ocurrir una vez como un punto histórico. Es algo que debe mantenerse constantemente. Buscar a Dios debe ser algo diario, constante. Nuestra búsqueda a Dios debe ser una experiencia de relacionamiento. Debe ser algo intencional. Debe ser algo en amistad profunda. Una relación viva, personal, experimental. Cuando escuchamos la palabra de Dios y nosotros recapacitamos, meditamos, reflexionamos, nos damos cuenta de que nuestro Dios es un Dios de amor realmente. Él quiere cambiar nuestra vida. Él quiere que transformemos nuestro ser. Él quiere que ya no siga siendo la misma persona de antes, que vivías tal vez una vida errónea, equivocada, por caminos que llevan a la perdición. El Señor ahora quiere que tú cambies tu vida, que llenes tu espíritu de gozo, pero que sigas el camino que el Señor nos dejó, el camino de la vida eterna a través de Jesucristo. Todo lo que hemos recibido del Señor está reflejado en sus enseñanzas. Las fiestas del Antiguo Testamento, el Señor las estableció para que el pueblo se llene de gozo, de regocijo. Ahora esas fiestas
fueron reveladas en Cristo. Y Cristo fue el cumplimiento de todas estas fiestas, de todas estas leyes rituales. Y ahora nosotros tenemos que gozarnos en Cristo, porque en Cristo se cumplieron todas estas sombras y ahora las realidades están visibles para nosotros. Vamos a ir terminando entonces el repaso de esta lección tan hermosa, mis queridos amigos. En primer lugar, tenemos que completar la obra que el Señor nos ha encargado. El pueblo de Israel tenía una misión que cumplir, tenía murallas que levantar, tenía el templo que nuevamente restaurarlo y la ciudad, completarla. Se presentaron dificultades, se presentaron adversidades, el enemigo trató de frenar la obra, pero líderes poderosos en el Señor dirigieron al pueblo a completar esta gran tarea. Ahora, nosotros podemos ver que cuando uno completa una tarea con la ayuda de Dios, no queda otra cosa que darle gracias y mantener nuestra gratitud hacia Él. Segundo lugar, podemos completar cualquier situación, cualquier plan, cualquier obra, cualquier propósito con la ayuda de Dios cuando confiamos en Él y en sus promesas. El pueblo aprovecha las fiestas para buscarlo. Así que cada evento especial, cada momento especial, hay una fiesta que es semanal. El sábado es una fiesta llena de gozo, llena de bendición, un día de santificación, un día de descanso. Es el momento en el cual nosotros podemos buscar a Dios. Y también en otras oportunidades que se presenten, deben ser momentos para tener una relación, no solamente con Dios, sino también con el prójimo, con la comunidad cristiana. Y esto es aparte de nuestra relación personal diaria. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la ley de Dios, las promesas de Dios vuelven a revivir en nosotros. Hermoso es cuando tenemos esas promesas vigentes. Esdras preparó al pueblo para recibir la palabra. Él estuvo dándole poco a poco conocimiento de la palabra de Dios. Y de esta manera, el pueblo, cuando llegó el momento, estuvo listo para recibir. Cuando el pueblo escuchó, tal vez muchos no entendieron, estuvieron listos para interpretarle, para enseñarles, para mostrarles las escrituras en un lenguaje sencillo. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día también. Ayudar a aquellas personas que no tienen una relación espiritual con Dios a que entiendan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando la gente, el pueblo escucha y siente su necesidad, va a reconocer sus pecados y va a llorar como los otros que también en el pueblo de Israel lloraron y se regocijaron. Dios quiere que nos regocijemos, Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que escuchemos su palabra, Dios quiere que nosotros tengamos la fortaleza de lo alto. Y todo por Jesús. Cuando tenemos a Jesús, las cosas cambian y son maravillosas. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que la paz y el gozo del Señor esté contigo y Él te alcance con su misericordia. Mi deseo y oración en esta oportunidad.